Para los que no te conocen, nombre, años. Bueno, yo soy Daniel Cohn, tengo 65 años cumpliditos en febrero. ¿Hace cuántos años venís a la NSI? ¿Cuál es tu rol? Bueno, venir al NSI, diría que hace cuántos años me traen al NSI, porque yo era muy niño y ya venía al NSI en la calle Río Branco en los años 60 y recuerdo claramente tanto los Hagim como los Shabbatot, que a veces mis abuelos me llevaban. Generalmente era con mis abuelos la ida a la sinagoga, pero desde siempre. Y después de eso, bueno, un día empecé a ser socio yo y tener una vida propia acá adentro. Hoy en día, ¿cuál es tu rol en la NSI? Bueno, hoy día uno podría decir que uno tiene varios roles dentro de lo mismo, pero estoy en la comisión directiva y estoy, bueno, acá en la sinagoga en el rol de Gabay, que bueno, es como podría ser un vínculo o tomarse como un vínculo entre lo que es lo sinagogal y la comunidad y la directiva de la comunidad. ¿Cómo es tu función de Gabay? Mi función de Gabay tiene que ver con estar un poco atento a lo ritual y a lo comunitario a la vez. Tiene que ver con estar, es un poco seguir el tema de las lecturas de la Torá, de hacer las bendiciones para la gente que sube a la lectura de la Torá y estar un poco en contacto con lo que pasa, tratar de transmitir lo que pasa acá adentro hacia el resto de la comunidad. Está el tema de la interacción con la gente, es muy importante para lo que uno va descubriendo, ¿no? Como rol de Gabay es cuánto le importa a la gente lo que uno hace cuando uno los bendice posterior a la lectura de la Torá, que uno podría decir es un trámite y sin embargo cada uno lo toma como algo importante para sí mismo y a la vez yo me doy cuenta que yo voy tratando de personalizar las mismas palabras porque en definitiva es una barajá que ya está escrita, pero tratando de darle el tono para esa persona, a veces con un gesto, a veces con una mirada, o mencionando los nombres de la gente o a quienes ellos quieren honrar. Entonces es muy lindo lo que se va creando ahí. ¿Qué significa para vos ser Gabay de la NSI? Ser Gabay es como un honor eh, que, que uno recibió y podríamos decir sin esperarlo, porque uno veía que, como te digo, venía de chico y yo veía que siempre había alguien que estaba al costado de la Bimá cuando se lee la Torá y después le hablaba a la persona y uno no sabía qué estaba diciendo y resulta que era esto que yo vengo a ver ahora, que es acompañar la lectura. eh, Quien lee el Sefer Torah y el Sefer Torah no tiene puntitos, entonces uno tiene que hacerle de guía y corregir, en tal caso, pequeñas correcciones para que el texto siga teniendo sentido en lo que se está recitando. Y después viene la parte de bendecir a la persona que tuvo el honor. Entonces, todo eso se da esa mezcla de entre lo ritual, lo comunitario, lo humano, como que se entrelazan ahí en eso, porque de última uno está representando a la comunidad parado ahí al lado de la Torá. ¿Hace cuántos años sos Gabay? Te voy a decir que este año es el 20º año que estoy actuando como Gabay de la NSI. El primer año fue en 2007, que recibí para mí una sorpresiva llamada de quien era presidente en aquel momento, Yanai Silverstein, y me preguntó si quería ser Gabay, porque el Gabay anterior estaba, bueno, ya había estado hace mucho tiempo, y ahora cuando saco las cuentas, ese mucho tiempo era 14 años. Entonces yo digo, pará, pero a él le pareció, y ¿A él le bueno, pareció a mucho él le tiempo? pareció mucho tiempo 14 años, y bueno, yo estoy hace 20, también es mucho tiempo, porque cambió mucha cosa en estos últimos 20 años. Pero llegué a ese rol de Gabay, yo creo que, claro, visto en perspectiva, lo que a mí me parece una sorpresa, a ellos les habrá parecido que era natural convocarme, quizá porque, no sé, había estado
trabajando, en ese momento se estaba editando o creando el Sidur que ahora usamos. Estaba en cuadernolas que se usaban en Kabbalat Shabbat, anilladas con las primeras hojas nada más. Y de repente uno preguntando, che, ¿y esto cómo avanza? Entonces dice, no, querés trabajar, ayudar. Y bueno, entonces una cosa te va llevando a la otra. Y cuando querés ver, digo, ¿se puede leer la Torá? Sí, claro que se puede leer. Y entonces vas descubriendo que siempre hay cosas para hacer en la medida que uno tenga ganas de hacerlas. Y yo calculo que de ahí dijeron, bueno, acá hay alguien que le interesa, vamos a convocarlo. Y bueno, y ahí va surgiendo. Y uno con el tiempo, como que vas aprendiendo. Yo te digo que la semana pasada o la otra, esta semana última, una experiencia que tuvimos acá en la sinagoga, en la mañana, con poca gente, pero viene poca gente lamentablemente, pero gente que viene con ganas de rezar. Y pasó una cosa increíble que después uno dice, qué impresionante que suceda una tefilá que no estaba ni Rabino ni Haggai porque estaban en otro evento, estaban fuera de Montevideo, y sin embargo entre los que estábamos acá construimos una tefilá con Ori, junto con Ori y dirigida por Ori, pero muy colectiva, muy participativa y con mucha emoción por cosas que pasaron. Entonces decís, es esto, eso es lo bueno, ¿no? Uno puede aprender y vivenciar a la vez y emocionarse y colaborar. Eso, si tuvieras que describir un poco el vínculo que tiene el Gabay con la comunidad, ¿qué dirías? Es un poco esto que yo te decía. Yo creo que esto que me han seguido, fíjate que yo fui miembro de la Asamblea de Representantes. Siendo miembro de la Asamblea de Representantes me preguntan si quiero ser el Gabay. Siendo Gabay me preguntan si quiero ser presidente. Soy presidente pero no dejo de ser Gabay. Salgo de la presidencia porque terminó el ciclo y me dicen, pero quédate en la directiva porque no sirve que seas como vínculo con lo sinagogal. Y entonces, bueno, es como todo un ida y vuelta, ¿no? Entonces ahí se te devuelve, hoy lo dijimos más temprano, ¿no? Como que lo ritual, lo comunitario y lo humano, como que se entremezclan en esa conversación. ¿Qué lugar, Dani, sentís que ocupa en la NSI la difusión de lo espiritual y lo religioso? Para mí es un lugar central dentro de la comunidad, el tema ritual y religioso, pero no quiere decir que todo lo judaico ocurra ahí. Está el tema cultural, está la educación, está las conversaciones, los encuentros, las muestras de arte. Son todas expresiones de lo judío dentro de la comunidad. Pero sí siento desde mi lugar, y es ahí donde me encuentro más cómodo, es acá en la sinagoga, porque es donde yo más me siento con fuerza y con ganas de aportar. Otra cosa que me parece importante es el vínculo que mantiene la NSI con el movimiento Mazortí y con las ideas que plantea el movimiento Mazortí en cuanto a trabajar lo tradicional, pero adaptado a la realidad del día a día. La NSI maneja el lema que también comparte con el movimiento conservador, que es tradición y cambio. A mí me gusta más todavía es tradición y adaptación al cambio, porque no es el cambio por el cambio en sí, sino por adaptarse a las nuevas realidades, a las nuevas épocas en las que vivimos y que la sociedad ha evolucionado. La tradición es algo que traemos en nuestras valijas, pero en el lugar en que estamos tenemos que instalarnos y adaptarnos. Y en esto que hablas del cambio y la adaptación y la capacidad de adaptarse al cambio, ¿cómo sentís que acompañás en ese proceso desde el lugar del Gabay en lo que es ese cambio? Y bueno, a mí lo que yo veo es la adaptación. Uno llega cada semana, tenés
cada Shabbat es distinto. Muchas veces viene la misma gente, pero muchas veces viene gente que uno no conoce, que viene por primera vez, que está de viaje, o hay una bar mitzvah, o hay una jupá, o va a haber una jupá en esa noche. Entonces, vos te encontrás en ese rol de gabay hablándole a gente que de repente no conoces, o por otro lado, a gente que conoces hace muchos años y que no saben que se van a encontrar contigo ahí parados. Te conocen de escuela, cuando éramos compañeros de escuela, pero como diciendo, ¿vos qué haces acá? Y entonces esa forma de adaptarse a cada uno de ellos a lo que espera que ocurra. Uno viene por una felicidad, otro viene por algo triste, otro viene para celebrar, otro viene para acompañar y de repente es la primera vez que sube. Y a todo eso uno tiene que adaptarse y encontrar esa forma personalizada de dirigirse a él y que se sienta como que único y elegido para ese momento. Hablamos de 20 años que hace que estás de gabay en la comunidad. Imagino que la viste cambiar, que la viste transformarse. ¿En qué ejemplos concretos? Bueno, vi muchas cosas y ahora me vienen a la mente cosas tangibles e intangibles. Por ejemplo, cuando yo empecé a hacer gabay, la sinagoga principal era Río Branco y donde se hacían Rosh Hashanah y Yom Kippur, y donde funcionaba la directiva todavía en aquel momento. Y por otro lado, en la cocina de la escuela integral, en el comedor, más que en la cocina, en el comedor de la escuela integral, se hacía la tefilot de Kabbalat Shabbat y Shabbat de mañana, incluso los hagim menores, Simchat Torah, Sukkot, se hacían ahí en la integral. Y después vino este edificio, o sea, todo cuando yo empecé, este edificio estaba por ser demolida la casa que había antes. Incluso hicimos en la puerta, el día que empezaba la demolición, hicimos un miércoles o un día de semana a las 8 de la mañana, con un frío bárbaro, a la intemperie y adelante, hicimos una tefilá, como que la última tefilá antes de empezar la obra, o la primera tefilá de la nueva casa, como quieras llamarla. Incluso hubo un toque de shofar, como simbolizando la demolición, ¿no? Como los muros de Jericó cuando Yoshua va a conquistar. Entonces, como fue todo muy simbólico y muy frío, y desayunamos después ahí, después tenemos este edificio, ¿no? O sea, llegar acá fue todo un cambio, porque uno estaba acostumbrado a un lugar que no era este. O sea, hubo que hacer esto nuestra casa. Algunos ya lo visualizaban más, otros menos. Hoy día nadie se le ocurre que esto no es la NSI, pero el primer día que uno viene con todo esto vacío, decís, Hay que transformarlo. ¿cómo lo visualizás? Y después, cosas que cambiaron también fue, por ejemplo, el rol de la mujer, cómo fue creciendo en estos últimos años. Recuerdo que debe ser muy al principio de mi época de gabay, que Ria Okret y su general Birajá le habían regalado sus hijas para sus 70 años un talit. Y fue la primera mujer que yo recuerdo que se haya puesto talit, y fue toda una ceremonia muy linda, hecha ahí un sábado de mañana con poca gente, la familia de ella y alguien más. Pero eso fue un cambio como que radical. A partir de ese momento, hoy día uno viene y uno encuentra natural ver mujeres con talit puesto, e incluso hay chicas de Bat Mitzvah que ya se han puesto también tefilín. Y lo mismo el rol de la mujer en la lectura de la Torá, en la dirección de la tefilá, en dar drashot, en el libro, en el texto ritual, la inclusión de así como se habla de los patriarcas, se habla también de las matriarcas y todo eso que en el Sidur venía como opcional, de a poco fue dejando de ser opcional para pasar a ser La norma. la norma. Entonces, son todas esas evoluciones que te puedo decir que me vienen ahora a la mente que viví en estos 20 años. Te hago una última pregunta, Dani.
¿Qué rol sentís que ocupa el Gabay en las tradiciones nuestras como judíos? Para mí, el rol del gabay sí vincula mucho a lo tradicional por todo esto que veníamos hablando, pero me gustaría hacer énfasis en el concepto de tradición como una memoria activa, una memoria viva que traemos con todo nuestro bagaje de lo que aprendimos de nuestros antepasados. Y yo no puedo ir más lejos que mis abuelos, eh, porque no vi más lejos que mis abuelos, pero todo eso que uno veía que hacían y que te enseñaban y que uno también trata de transmitirlo. Y así en cada familia, hace poco hablábamos contigo de temas, en tu caso, ¿no? Con el Sefer Torah, son cosas que se van transmitiendo de generación en generación. La tradición la podemos ver como ese bagaje que viene trasladado de generación en generación, pero que de a poco nos vamos apropiando y lo vamos adaptando a la realidad del día de hoy, porque cada comunidad vive en un ambiente distinto, en un país distinto, en una sociedad diferente, y sin embargo, cuando nos encontramos varios judíos en algún lugar del mundo, cuando uno va a un congreso o va a una reunión, y resulta que más o menos la misma melodía que es la que se canta en tu comunidad, y si no es la que escuchaste en otro lado, y creo que todo eso forma parte de esa tradición. Y a mí hay una cosa que me gusta mucho de la película El violinista en el tejado. Cuando comienza la obra, hay una especie de monólogo, un cuento que va haciendo Tevye, y habla de que la tradición es ese equilibrio que te permite seguir adelante, que lo refleja un poco en el violinista sobre el tejado, ese equilibrio e inestabilidad, pero que te permite seguir adelante, es como la guía. Y en eso también, asociado a la misma película, ese violinista está generalmente puesto en ese pueblo, en ese Anatevka, como que parecería que la tradición es ahí, porque todo el relato se basa en nosotros y los de afuera. Y sin embargo, cuando llega el momento de emigrar y todos se están yendo, aparece el violinista como diciendo, lo mira a Tevye, ¿y qué hago? Y Tevye le hace un gesto como diciendo, venite con nosotros. Entonces, eso que parecía que la tradición estaba en lo que se pasaba en el pueblo, ahora resulta que es lo que se llevan de viaje hacia Nueva York o algo así, que es donde iban ellos. Dani, gracias por tu tiempo, gracias por venir. Bueno, un placer. Muchas gracias por la entrevista, muy lindo.